Yo soy Larissa Costas y en los próximos minutos navegaremos por la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un tip. El 1 de junio de 1980 sale al aire Cable News Network, mejor conocida como CNN, la importante cadena de noticias estadounidense fundada por Ted Turner. Actualmente está en manos de Time Warner y cuenta con 15 cadenas de televisión de cable y satélite, 12 páginas web y varias cadenas en otros idiomas como español y turco. Su auge comenzó en la década de los 90, cuando se convirtió en la gran ganadora de una guerra, sí, así como lo escucha, después de que Estados Unidos persuadiera a Saddam Hussein de invadir Kuwait, asegurándole que si el conflicto por el diferendo limítrofe se calentaba y llegaba a un enfrentamiento armado, ellos no intervendrían. Los gobernantes del país norteño incumplieron su palabra e intervinieron. Así la humanidad llegó a la guerra del Golfo Pérsico, en la que Estados Unidos movilizó una coalición de 31 países para obligar a Irak a retirarse de Kuwait. La cobertura mediática de CNN cambió para siempre el modo de contar la guerra. Tras la derrota en Vietnam, Estados Unidos diseñó su nueva estrategia de comunicación política. En primer lugar, el número de bajas norteamericanas es el menor posible. Esto va de la mano de dos políticas adicionales: el desarrollo tecnológico e industrial del equipamiento bélico y el reclutamiento masivo de extranjeros. Por otra parte, se generan alianzas, ya sea con coaliciones encabezadas por Estados Unidos, como en el caso de Irak o Afganistán, o con grupos de mercenarios que actúan bajo su patrocinio, como en Siria o Libia. Pero en esta historia, el bando al que Estados Unidos le hace barra nunca derrama sangre, y si lo hiciere, usted no lo verá por CNN. Las guerras son un juego de drones. Se ha impuesto cultural y comunicacionalmente el modelo llamado información continua, cuyo concepto implica la transmisión de imágenes de un suceso en tiempo real, con el objetivo de que el usuario experimente las emociones sin otro bagaje que el que impone el comentarista, añade Thierry Meyssan. En el modelo CNN, la información no es una herramienta de conocimiento, sino un espectáculo, una cruda realidad imposible de desconocer por la propia cadena, que ha sustituido la noticia por historias. Así les llaman. La dinámica de mostrar la primicia y la información con premura ha comprometido el ejercicio del periodismo y la credibilidad en el canal de Atlanta. No existe un análisis de los hechos ni sus sometimiento a procesos de verificación, e imputan y prejuzgan cotidianamente. Por ejemplo, Patricia Yaniot, reconocida periodista e imagen de CNN, informaba sobre el trágico terremoto de Haití. Aunque los primeros socorristas en llegar fueron venezolanos y cubanos, la cadena CNN decidió esperar por un chileno que contara detalles sobre la situación. La transnacional de noticias ilustraba de modo muy particular la desgracia. Utilizaron imágenes de archivo de un terremoto en Japón. Así lo denunció el maestro del periodismo Walter Martínez. Estaban hablando con el honorable coronel Silva de los servicios de ayuda. Esto de los derrumbes va a ser más complicado todavía para encontrar la gente o saber de las víctimas y la cantidad de gente. Precisamente estábamos observando una fotografía impresionante de uno de esos derrumbes, cómo ha colapsado un paso allí en una carretera. Un poco difícil que puedan observar esta carretera. ¿De quién fue este tiro al piso? ¿De CNN? ¿De Telesistema? No importa. CNN comprimió la imagen, puso arriba una barra negra y puso los índices abajo, es decir, asumió como propia la transmisión. La verdad es que estas imágenes ni son de este drama de Haití, como no lo es esta. ¿Quieren observar acá? Esto dice National Geographic. Y este es un terremoto en Japón de hace años. Esa es la manera de informar en medio de este drama en el que ni siquiera tienen el coraje de decir que el primer avión que llegó fue venezolano y el segundo 30 minutos después cubano.
nos preguntamos, ¿dónde está la seriedad dentro de este drama humano? Ese cartel que ven aquí tiene elementos de escritura nipona. Y esto es de National Geographic y pertenece remoto en Japón, pero de hace años. El 15 de abril del 2013 ocurrió el atentado terrorista durante el Maratón de Boston. La cobertura de CNN le hizo merecer duras críticas. El corresponsal John King informó que un sospechoso había sido detenido. La noticia era falsa. En la evaluación final de la cobertura mediática sobre el hecho, la página de Huffington Post publicó una encuesta en la que aseguraba que el medio con menos credibilidad era CNN. En noviembre del 2014, la cadena televisiva estadounidense CNN anunció por error el asesinato del presidente Barack Obama tras haberlo confundido, vaya error, con el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Los espectadores pudieron leer un rótulo en el que el noticiero aseguraba que un infante de marina mató a Obama. Imaginen la reacción de aquellos usuarios que se encontraban en un sitio público sencillamente recibiendo el mensaje sin audio de la cadena de noticias. El error fue reportado por los usuarios de Twitter, así como por varios periodistas de medios de comunicación. Durante los años 90, en las ciencias políticas se hizo emplear el concepto efecto CNN, que pretendía en principio ingenuamente denotar la influencia de los medios de comunicación mainstream sobre las decisiones de política exterior de las principales potencias, especialmente de Estados Unidos. También se utiliza para referir la sobreexposición mediática de un tema o noticia. Steven Levinson, autor del trabajo Aclarar el efecto CNN, sostiene que el mismo tiene tres usos analíticos, como un acelerador de un curso de acción, un impedimento de una decisión o un impulsor de un tema en la agenda política. Sin embargo, yo creo que el concepto ha quedado, mejor dicho, desnutrido. Hoy tenemos suficientes herramientas como para verificar que CNN no es una cadena independiente de noticias, sino un apéndice comunicacional de la CIA y del Departamento de Estado. La ex corresponsal de CNN, Amber Lyon, quien según difundió la agencia árabe siria de noticias SANA, recibía órdenes de difundir noticias falsas o silenciar ciertas informaciones no aprobadas por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de forjar la opinión pública favorable a la intervención militar en países como Siria o Irán. La periodista manifestó su preocupación por el interés de las grandes transnacionales de noticias para convencer al público estadounidense sobre la supuesta necesidad de iniciar una guerra contra esos países, al igual de lo que se hizo con los conflictos de Afganistán e Irak. Veamos parte de su testimonio. Well, I really worry here that the United States public is being led into another potential conflict with Iran, the similar way that we were led into the Iraq and Afghanistan wars, because you're starting to see the mainstream media really overhype the situation in Iran. I feel that the American public is not being fed the true story about what's going on in this region, and it's very dangerous, because when the public is constantly fed messages that are potentially leading us into a war that may not be necessary, it's not fair to the American people, and it's not fair to journalism, because the truth isn't being told here. What's being told here is the way that these networks want to spin the truth, and that's leading us into another potential conflict with Iran. And I've been trying to tell my followers on my Facebook page and on Twitter to really open your eyes, because once you notice and start to you take the blindfold off, you start to see all of this anti-Iran propaganda floating through the American mainstream media, and it's symbolic of exactly what was going on before the wars in Iraq and Afghanistan.
Las declaraciones que acabamos de ver fueron realizadas luego de que la cadena estadounidense censurara un documental que realizó la periodista en Bahrein. En esa misma entrevista, Lyon aseguró que la monarquía de Bahrein pagó a la transnacional de noticias para la realización de un reportaje favorable. Denunció que CNN transmite estos contenidos sin informar que son auspiciados por estas verdaderas dictaduras y que cuando lo hacen, solo lo dicen a través de pequeñas letras grises casi imperceptibles. Lo que denuncia la periodista es una política de CNN. Es un modelo de funcionamiento en el que se socava la verdad para favorecer intervenciones de Estados Unidos en otros países. A finales de la semana pasada en redes sociales se hizo viral la etiqueta CNN miente. La cadena de noticias tuvo que aceptar que divulgó una información falsa sobre Venezuela. Veamos. Esta tarde, en el programa Encuentro, la producción puso al aire un texto equivocado que hablaba de conato de saqueos en la ciudad de Maracaibo, en el programa Encuentro, en esta cadena. CNN no tiene información de que este jueves se produjera ningún saqueo en establecimientos en Venezuela. Fue un error que tenemos que reconocer. Sí, lo fue. El error estuvo en el texto que apareció en pantalla mientras nuestra responsable y profesional compañera Osmari Hernández reportaba la situación de desabastecimiento en Maracay y Valencia. Eso sí, desabastecimiento en Maracay y Valencia, sí. CNN, por su compromiso con la integridad y la verdad, siempre, no tenemos ningún problema, reconoceremos los errores, al igual que pedirá cuenta de los errores de los demás. Debemos destacar que el ancla que utiliza CNN para desmentir es Fernando del Rincón, quien organizó y ejecutó el plan comunicacional de la acción terrorista conocida como La Salida, que pretendía, entre otras cosas, diseminar células terroristas y violentas en el país para que a fuerza de vandalismo y crimen derrocaran al gobierno democráticamente electo por los venezolanos. Al momento de hacer la aclaratoria, interrumpía una entrevista con la convocante de La Salida, María Corina Machado. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.